Un mundo tan desafiante, nuestro reto es ser la luz, dar amor día con día. Ven y seamos esperanza, testimonio de valores, de unidad y de alegría. Vivimos en un mundo que está constantemente con debates, ¿no?, sobre lo que significa realmente vivir bien, ¿no? Todo el mundo tiene sus hipótesis y nosotros hemos decidido preguntar a expertos que van a estar esta tarde con nosotros sobre lo que significa realmente vivir bien. Vamos a tratar 4 temas fundamentales que son la vida, la justicia, la identidad y la sexualidad. Para ello, como ha dicho Luis, pues contamos con 4 mega expertos para hablar pues, de estos 4 temas, ¿no? Son preguntas pues, que seguro que os habéis hecho, que nosotros nos hacemos cada día y que hemos intentado sintetizar muy bien para que nos dé tiempo. Entonces, si quieres, presenta al primer experto. La primera persona es el doctor Alejandro Landero. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana y cuenta con una especialidad en Derecho Constitucional y Ciencia Política. Además es máster en Estudios Políticos Aplicados y doctor en Gobierno. Tiene estudios de todo tipo, servicio público por la Fundación Guile Basilea Suiza, de Estrategia y Comunicación por la Universidad de Washington, de Liderazgo y Cambio por la Universidad de Harvard y ha publicado varios libros, entre ellos Persona y Sociedad, La lucha cívica por la democracia y Claves del humanismo. Y además también nos acompaña la conocidísima psicóloga Isabel Rojas, hija del gran doctor Enrique Rojas, hermana de Marián Rojas Estapé, y es psicóloga clínica y periodista, trabaja pues, para la clínica Rojas Estapé. Acaba de publicar ahora un conjunto de libros que se llaman La neurona exploradora, en la que ayuda a jóvenes y sobre todo pues, adultos también, a niños, a entender las emociones. Y ella tiene una labor de investigación, divulgación, terapia psicológica y imparte charlas sobre gestión de emociones, persona, felicidad, etc. En tercer lugar tenemos a Rosario Laris. Ella es médico cirujano, maestra en salud pública y doctora en bioética por la Universidad Anáhuac. En el año 2011 fundó la organización Sexo Seguro. Ha publicado diversos libros y artículos académicos sobre sexualidad y bioética. Fue reconocida con la medalla al liderazgo Anáhuac en bioética 2016. Además, desde hace 15 años ha impartido numerosas conferencias, talleres y cursos sobre sexualidad a jóvenes padres de familia de México, Chile, Estados Unidos y demás países. Participa en noticieros de radio y televisión exponiendo temas de actualidad sobre medicina, sexualidad y familia. Está felizmente casada, esto es lo más importante, desde hace 22 años y es mamá de 3 hijos. Y por último, Carlos Beltramo es doctor en Educación por la Universidad de Navarra, licenciado en Filosofía por la UPAEP, la Universidad de Puebla, es profesor de Psicología Filosófica en la Facultad de Educación y Psicología, también en la Universidad de Navarra, profesor en la Maestría en Afectividad, Sexualidad y Género del Instituto de la Familia en la Universidad de La Sabana, profesor del Diplomado de Afectividad y Sexualidad Humana en la Universidad de Navarra también, miembro fundador y patrono de la Fundación Good Love, la red internacional de promoción de programas y materiales de formación afectivo-sexual en línea con el magisterio de la Iglesia. Y sobre todo es marido de Mónica y padre de 6 hijos. Un fuerte aplauso para ellos 4. Muy bien. Pues Bueno, ¿cómo estáis primero? Gracias por estar aquí. para empezar, si quieres, Alejandro, nos gustaría hablar del arte de vivir, ¿no?, pero puntualizando la vida. Y es que me gustaría preguntarte cuál es el valor de la vida humana y si esta está por encima de otras formas de vida. Y una vez sabido el valor de la vida, ¿cómo podemos hacer los jóvenes para transmitir a todo el mundo este valor? Pues gracias y muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí con estos grandísimos
panelistas, moderadores y con todos ustedes. Bueno, lo primero que quisiera decirles es que la vida es ante todo un don, y esto creo que es algo que tenemos que darle muchas vueltas, comprenderlo. Y a mí me gusta decir un poco de manera chusca pero real, ¿dónde descubrimos este concepto de que la familia es un don? Pues volteándonos y viendo nuestro ombligo, ¿no? ¿Por qué viendo nuestro ombligo? Porque en el ombligo nos damos cuenta que la vida se nos ha dado, que tenemos padres, y esto es un misterio. ¿Cómo que la vida se me ha dado? Yo no le he pedido y me ha venido como un regalo. Y bueno, eso es lo primero que hay que entender, la vida como don y a la vez como un misterio. ¿Por qué vivo? Pero a la vez de ser don y misterio, la vida es una tarea, porque tenemos que crecer en ella, porque tenemos que ir descubriendo estas razones de este misterio. Y eso me lleva también a decirles que nuestra vida vamos descubriendo que es única, irrepetible y que tiene una dignidad absoluta. Y entonces, ante tu pregunta, ¿por qué la vida vale? Porque la vida tiene este carácter único y irrepetible. Según los datos, más o menos los análisis, han vivido 117,000 millones de personas desde que existe el Homo sapiens, ¿no? 117,000 millones, y aquí estás tú, aquí estoy yo, aquí estamos cada uno de nosotros. Es un misterio, es un regalo. Y en medio de todo esto, pues no somos un número más, sino estamos ahí con un valor único e irrepetible. Y esto es lo que su generación tiene que valorar, tiene que reconocer, tiene que ir comprendiendo cada día más, ¿no? Que la vida es este don, este misterio. Pero también la vida, y hay que decirlo, es pues un derecho inalienable y irrenunciable. Ustedes saben, los derechos humanos son inalienables y irrenunciables, es decir, yo aunque quisiera renunciar a mi dignidad no lo puedo. Yo aunque quisiera hacerme esclavo no puedo, porque yo no puedo renunciar a mi dignidad. Y eso me lleva a recordar y a contarles pues una anécdota histórica. Sucedió el 27 de enero de 1945, a las 3 de la tarde, una avanzadilla del Ejército Rojo de la División 332 del Ejército Rojo llegó a una puerta de hierro que decía: el trabajo te hará libre. Era la reja de Auschwitz. Y ahí un soldado del Ejército Rojo llamado Vladimir Rylev, sorprendido de todo lo que vieron detrás de esa reja, le escribió a su madre una carta y le dijo: estuve en Auschwitz, vi todo con mis propios ojos, te amo ahora aún más. Por favor, no pierdas la calma, esto no va a volver a pasar, nosotros vamos a asegurarnos de ello. Y este mensaje, después de ver los horrores de Auschwitz, creo que es un mensaje para su generación y del valor de la vida. No nos puede volver a suceder una sociedad donde alguien decide quién vive y quién no vive, por tu raza, por tu color de piel, por tu estado de vida, si eres embrión o no eres embrión, porque si eres adulto o eres joven, o eres alto o eres bajito. Lo que sucedió en Auschwitz no puede volver a sucedernos. Que alguien poderoso, que alguien por su religión o por el país donde vive o pueda ser sacrificado, o por su nivel de desarrollo en la vida. Y creo que este es el gran reto que tienen ustedes como generación. Creo que nosotros fracasamos como generación X en esto, porque hoy la vida no es suficientemente valorada. Tan no es valorada que ahora incluso tenemos un problema de despoblación en el mundo. Entonces yo concluiría diciendo
que no vuelva a suceder lo que sucedió en Auschwitz, que la generación de ustedes, la nueva generación, sea la generación que valore la vida, que valore que nadie debe ser descartado, que nadie debe ser eliminado, sino que la sociedad tenemos que poner todo el esfuerzo para decir cada vida tiene un valor absoluto y una dignidad irrenunciable. Muchísimas gracias. Carlos, yo te quería preguntar sobre otro tema que también es importante, primero, profundizar. Es una palabra que quizá últimamente se ha desvirtuado y se ha desvalorizado, y es ¿qué es realmente amar? Amar, ¿qué es el amor más allá del amor típico de pareja? Bueno, gracias por la invitación y gracias por la presencia de todos ustedes. El tema del amor es el gran tema después de la vida y prácticamente compitiendo con él. Y muchos han hablado de esto y han dicho muchas cosas. Yo últimamente he estado desarrollando el pensamiento de un autor que es fantástico, que se llama Joseph Seifer. Tiene un libro que probablemente esté en la biblioteca de muchos de ustedes, que es Las Virtudes Fundamentales. Recomiendo quitarle el polvo de arriba antes de abrirlo, porque seguro que hay que hacerlo. Y en el último capítulo habla sobre el amor. Y es interesante porque Joseph Piper. Seifer es un poco posterior. Y Piper casi no lo escribe el capítulo, porque era un tema tan inconmensurable, tan grandote, que él decía, me siento indigno, que es algo que también, por ejemplo, C.S. Lewis, cuando escribe Los Cuatro Amores, dice, es un tema que me echa para atrás. Sin embargo, él va desarrollando ideas como muy generales. ¿Por qué recomiendo Piper? Porque es muy filósofo y muy poco filósofo. Es decir, dice las cosas con una naturalidad y con unas palabras tan sencillas. Y una de las cosas que dice es, algo que yo con un poquito de mi cosecha defino como el amor, que dice, el amor es decirle al otro, y dice Piper en algunas partes, es gritarle desde lo más profundo, qué bueno que existas, qué malo sería el universo si no existieras, habría un hueco tremendo que no podrá hallar nadie. Haré todo lo posible para que existas siempre y seas feliz. Entonces, si me preguntas una definición de amor, yo creo que esta es la definición, que cada uno puede ir de alguna manera rellenándola con los contenidos que corresponden. Tú a tu padre y a tu madre le dices, qué bueno que existas, entre otras cosas porque si no yo tampoco estaría acá. Pero a tu esposo o esposa le dices, qué bueno que existas, qué malo sería el universo si no existieras. Y a tus hijos, cuando los tienes, también dices lo mismo. Ya sé que a veces a los niños los queremos y a veces los queremos matar. Es decir, ya, esto es normal, porque cuando se portan mal, cuando se pelean entre ellos, sentimientos normales. Por eso el amor es mucho más que un sentimiento. Va mucho más allá. Es este grito del corazón. Si alguno de ustedes ha leído, y espero que muchos me digan que sí, y si no los invito, la última encíclica del Papa Francisco se llama Dilexit Nos, donde habla del corazón humano, él va a decir, el corazón es el núcleo más profundo a partir del cual nos comunicamos con los demás. Y por eso habla de diálogo cordial. El amor es un diálogo cordial, es decir, un diálogo de corazón a corazón. Cuando alguien nos habla amándonos, nos sentimos confirmados, nos sentimos afirmados, nos sentimos tranquilos, estamos en casa, hay fueguitos si es invierno, hay piscinas si es verano, y vale la pena estar ahí. Y lo que te está diciendo esa persona que te mira es, vale la pena estar contigo. ¿Que tengo que cambiar algo? No. Si puedes mejorar, bien. Pero principalmente, vale la pena estar contigo. Qué bueno que naciste. Y espero que no mueras nunca. El esposo y a la esposa, cuando le ponen anillo, es, quiero que no mueras nunca. Quiero estar contigo siempre. Y eso implica, ¿qué cosa? Dos cosas fundamentales. Donación y recepción. Amor de eros y amor de ágape. No todo es eros, o sea, no todo es recepción, y no todo es ágape, o no solo es ágape.
O sea, no solo es donación. Cuando amamos, damos y recibimos, y vamos creciendo en ese dar y recibir. ¿Eso qué implica? Salir del egoísmo, salir del individualismo, salir del yo, que a veces los selfies, que a veces las redes sociales nos hacen la idea de que conocemos a los demás y nos conocemos a nosotros mismos, y ni una cosa ni la otra. Y finalmente es no tener miedo de compartir el propio mundo. Así como a mí me gusta estar en casa, debo abrir mi casa para recibir al otro, para que se convierta de una casa en un hogar. El amor es el que transforma un par de ladrillos o un corazón frío en un hogar. Y yo creo que esto es imprescindible para darle nuevo sentido al mundo. Toda la frialdad que vemos actualmente, la frialdad emocional, el egoísmo, el odio, las guerras, es básicamente, como diría la encíclica de Lexit Nos, porque nos falta corazón. ¿Y cómo recuperamos el corazón? Amando y siendo amados. Yo creo que esto es súper importante. Muchas gracias, Carlos. Hemos dicho que íbamos a tratar temas un poco candentes y veníamos hablando de la vida, veníamos hablando también del amor, pero también hemos hablado de Auschwitz. Y es que, doctora Rosario, usted es especialista en bioética y por tanto me gustaría preguntarle sobre el problema del aborto. No sé si es el nuevo Auschwitz y no sé cuáles son las consecuencias del aborto en la persona. Bueno, efectivamente. Primero, pues gracias a todos por estar aquí, por el interés en estos temas, el interés en formarse, en saber más, en buscar datos. ¿Para qué? Para que puedan formar libremente su propio criterio. La vida humana, la vida de cada uno de ustedes, la vida mía, la de mis hijos, de todos los que estamos aquí, inició desde el momento de la fecundación, la unión del óvulo de la mamá con el espermatozoide del papá. En ese momento inició su vida, mi vida, la vida de todos los que estamos aquí sentados. Desde ese instante, esa primer célula posee en sí misma todo el material genético que van a tener y que han tenido durante toda su vida. Es un material genético distinto al de cualquier otra persona en toda la historia de la humanidad. ¿Cuántos miles de millones dijo? Bueno, ninguno de esos miles de millones de habitantes en este planeta, de personas que hemos pisado el planeta Tierra, ha tenido el mismo material genético. El segundo punto es que esa célula tiene fuerza interior propia. No crean que la mamá es la que está adentro en el vientre materno moviendo la célula para que vaya creciendo. No. Es el propio cigoto desde el momento de la fecundación el que por sí solo crece y se desarrolla. Posee autonomía. ¿Qué significa que es autónomo? Que él coordina su crecimiento y su desarrollo. Les digo, un bebé recién nacido es autónomo. No. Es autónomo porque él solo es el que crece, el que duerme, pero es dependiente de su madre o de su padre. Necesita que lo alimentes, que lo arrulles, que lo cambies, que lo atiendas. Pero es autónomo. Bueno, pues esta primera célula cigoto humano es autónoma, coordina su crecimiento y desarrollo. La formación de la placenta, del cordón umbilical, del saco amniótico, del líquido amniótico, lo coordina él solito. Él solito desencadena el trabajo de parto ya creciendo, que después se llama embrión y después feto. Él solo desencadena el trabajo de parto, no es la mamá. ¿Con esto qué quiero llegar? Aquí hay una persona viva dentro de una mujer embarazada, porque uno de los argumentos que utilizan es una bola de células ahí desordenada, como si fuera cáncer. El cáncer es un crecimiento desmedido de una bola de células que no sirven para nada y que hacen daño. Ese es el cáncer. Esto es una persona. Entonces, es una persona dentro del vientre materno. Ahora, la pregunta es, ante el aborto, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué una mujer decide abortar? Porque esto es muy grave. Estudios científicos refieren que el 95% de las mujeres que abortan no quieren matar a su hijo, pero no saben qué hacer ante el problema. Esa es la realidad que se vive. Es que no sé cómo salir de este problema que siento que se me cae encima, y si la única opción que me ofreces es el aborto, tal vez opte por ella, porque no veo más allá, porque no sé cómo lo voy a cuidar, porque mi familia no me apoya, el papá se fue, mis papás tampoco me quieren apoyar, estoy desesperada y tomo una decisión así. Datos de un estudio del 2023 refieren que el 70% de las mujeres que han abortado se sienten presionadas de alguna manera.
Claro, no es que alguien le diga, ve y aborta, en algunos casos sí, pero otra es, bueno, lo que tú decidas yo te apoyo, tal vez no es lo mejor en este momento, tu crecimiento personal, qué va a ser de ti, de tu futuro, cómo vas a cuidar este bebé. Entonces es importante ver en qué situación se encuentra una mujer ante el aborto. Datos científicos refieren, el 300% de las mujeres que abortan tienen más efectos a nivel psiquiátrico, necesitan mayor hospitalización, mayor número de días de hospitalización de una mujer que tuvo a su hijo, porque de las consecuencias y de los efectos adversos nadie habla. Es muy fácil para los lobbies que se dedican al aborto promoverlo y decirte que es tu derecho, que no pasa nada, que es como ir y sacarte una muela picada, te la quitan y al siguiente día ya estás feliz porque no tienes el dolor. No, es un hijo al que le quitas la vida, razón por la cual los efectos en la salud de la mujer existen y están documentados. Hasta 500% muerte posterior a 1 año del aborto por violencia. ¿Por qué? Porque una mujer que aborta pasan consecuencias emocionales en su vida personal que va haciendo que no tomen las mejores decisiones después del aborto. Aumenta 200% el suicidio en las mujeres que abortan. Son estudios científicos realizados en países donde el aborto es legal, porque a veces utilizan el argumento, es que como es en países donde es ilegal, entonces por eso es que son ese tipo de resultados en los estudios. No, son países como Finlandia, como Dinamarca, donde el aborto es legal desde hace muchos años. Al final existen consecuencias adversas en la salud de la mujer y es importante que la mujer lo sepa. ¿Qué deberíamos de pensar ante un embarazo inesperado? Que hubieran opciones para esa mamá, que gubernamentalmente hubieran apoyos, que hubiera apoyo de la familia, que hubiera apoyo, por supuesto, de papá, pues que es responsable de eso, porque ese bebé no llegó solo al mundo. Entonces hay que cuestionar todo lo que existe alrededor de una mujer ante un embarazo inesperado, que viene de mucho más y es mucho más profundo. ¿Por qué? Porque al final viene de una mala comprensión de la sexualidad desde etapas tempranas y es un tema que hay que tratar en casa. Pero si tú me preguntas, ¿es el Auschwitz actual? Pues sí. El número de abortos en la Ciudad de México desde su despenalización hace más de 17 años, en las clínicas públicas, que es de donde se tiene registros, porque en las privadas no se tiene, han habido más de 300,000 abortos. Y primero te dicen que a las 8 semanas y que es muy chiquitito, pues a las 12 semanas, que es donde es legal en la mayoría de los estados de México, el bebé ya está formado, el bebé es de este tamaño, le late el corazón, se le mueven las manos, puede mover los dedos de los pies, ¿no? Abre la boca, es decir, está formado, necesita tiempo, claro, para crecer y desarrollarse, pero es un bebé que ya está formado. Lo dejo a la reflexión porque es una tarea de nosotros como mujeres reivindicar la maternidad. Sí, la maternidad es un regalo, es un don, como lo dijeron, la vida es un don. Sí, nadie llega a este mundo por error, no. Todos los que llegamos a este mundo tenemos un propósito, por eso es que cada vida tiene dignidad propia, cada vida vale y vale la pena defender la vida en todo momento. Muchas gracias, Rosario. Le volvemos a dar el micro, porque esta pregunta es para las dos mujeres de la mesa. Hablabas un poco de la mujer y quiero preguntaros a las dos, ¿cuál es la diferencia entre hombre y mujer? Y luego jugar con una palabra que no es que esté desvalorizada, sino que está desaparecida, que es un poco la equidad. Es decir, hombres y mujeres somos iguales, somos distintos, está muy bien, pero hombres y mujeres, ¿cuáles son las diferencias, cuáles son los complementos y cómo diferenciarnos no con la igualdad, sino quizá con la equidad? Bueno, el primer punto, partimos de que el hombre y la mujer poseemos la misma dignidad. Inteligencia, libertad, capacidad de ejercer la voluntad. Quiero dejar claro que en este aspecto somos iguales, pero no somos iguales, es decir, somos distintos. Claro que somos distintos, si fuéramos iguales no podríamos complementarnos. Gracias a que somos diferentes es que podemos complementarnos, es que a mí me atrae lo que es distinto a mí, ¿no? Al hombre le atrae lo que es distinto a la mujer y de esa manera te complementas y puedes crecer en el amor. Entonces ese es el primer punto, dejar claro que no somos iguales, luchar por la igualdad del hombre y la mujer. Hablar de igualdad y que nos quieran poner en el mismo plano, no somos iguales. Y lo vemos mucho en casa, con los niños. ¿Es igual lo que aporta el papá y la mamá? No, es muy distinto. Es igual en importancia, en lo que vale la presencia del hombre y de la mujer en la casa para formar a los hijos. Pero hay una manera masculina de hacer las cosas
Y hay una manera femenina de hacer las mismas cosas. La manera en la que un papá juega con su hijo pequeño de 1 año no es igual que como juega la mamá. La mamá lo sienta, le juega, le pasa el juguete. El papá juega luchas con él y se revuelca en el piso. ¿Por qué? Porque somos distintos. La masculinidad y la feminidad no son iguales. Entonces creo que el primer punto es dejar claro: no luchemos por una igualdad, no. Luchemos por ser reconocidos de la misma manera, pero con nuestras diferencias claras que nos permitan a ambos podernos elegir y poder dar lo mejor en casa. ¿Qué puntos me parece para desarrollar de cómo buscar, ¿no?, esta experiencia de complementarse entre hombre y mujer? Yo creo que va hacia puntos muy importantes en los que debemos de reivindicar la feminidad, por un lado. ¿Cómo se utiliza la mujer el día de hoy en el tema de la pornografía? Ese es un tema del uso hacia la mujer. Hablamos de igualdad, de equidad, no, se usa a la mujer como si fuera un objeto del hombre, porque la realidad es que el 80% de la pornografía que se mueve es de mujeres. Entonces, el primer punto es: ¿cómo trato de luchar por esta equidad? Pues teniendo cuidado en lo que miro. Si yo no puedo hacer nada directamente por acabar con la industria de la pornografía, lo que sí puedo hacer es no consumirla. Lo que sí puedo hacer es no estar viendo videos que promueven todo este tipo de conductas. Entonces yo creo que ese es el primer punto para reconsiderar el verdadero valor de la mujer. Otro punto importante, ahora voy para el lado de los hombres: cómo valorizar nuevamente la presencia masculina, que en casa a veces se deja de lado, ¿no? Pues que la mujer puede cuidar sola a los hijos, no necesita al hombre. No, sí lo necesita, y la mujer lo necesita, y los hijos necesitan a su papá. Y lo digo mucho: así como se necesitó de un óvulo de una mujer y del espermatozoide del hombre para lograr la fecundación, que es la llegada del hijo, no fueron 4 óvulos y un espermatozoide, fue 50 y 50%. Si se necesitó a la par, es porque ese niño, para crecer y desarrollarse de la mejor manera posible, necesita a su papá y a su mamá en una relación armónica, donde se quieran, donde se entiendan y donde lo cuiden y lo atiendan a él. Eso es lo mejor que se ha publicado a nivel mundial de las familias donde los niños viven con mayor bienestar, con mayor nivel de salud, con mayor nivel educativo. Es aquellas familias conformadas por papá y mamá que cuidan a sus hijos. Entonces no demeritemos nosotros también como mujeres el valor del hombre en casa, ayudando en la crianza de los hijos y la importancia de la presencia masculina. Creo que este es un punto para ambos lados. Y otro punto que me gusta abordar también es el tema de la anticoncepción. En el tema de la sexualidad, el hombre y la mujer son igualmente responsables. Y el tema de la anticoncepción, que por lo general son hormonas, afecta de manera mucho mayor, por supuesto, pues a la mujer, que es quien las consume. Aquí es un tema para erradicar, y siempre lo hablo y digo: la violencia de la mujer empieza ahí con el consumo de anticonceptivos, que una mujer tenga que estar tomando hormonas, con un aumento de posibilidad de enfermedades cardiovasculares, de cáncer, de sangrados, de depresión, de crecimiento de vello en la cara, aumenta el tema de trombosis a largo plazo. ¿Por qué la mujer, para vivir la sexualidad, cuando se puede optar por el reconocimiento de la fertilidad, que no daña la salud de la mujer ni tampoco la del hombre, no se opta por eso? Yo creo que es un tema que ustedes como jóvenes tienen que reflexionar, tienen que buscar opciones, que en el tema de la sexualidad, el cuidado de la salud de la mujer es muy importante. Pues bien, ya después de lo que ha dicho Rosario, poco puedo aportar, pero sí me gustaría dar algún dato, sobre todo a nivel científico. Hombres y mujeres nacemos distintos, somos distintos, venimos con una base biológica y genética distinta, y como tal hay cosas que tenemos que saber. El hombre tiene más testosterona que la mujer, y la testosterona, por regla general, suele ir de la mano con mayor masa muscular. Pero no solo eso, sino que además hace que nuestros hemisferios cerebrales procesen la información de forma distinta frente a la progesterona en las mujeres. La masculinidad normalmente se la une, o más o menos se la relaciona con la fortaleza, la protección, el provisionar a la familia, pero la realidad es que la mujer también puede hacer estas cosas, pero tiene un sello mucho más especial en el hombre. Mientras que la mujer normalmente tiene mucho más mundo emocional. Las mujeres tenemos más intuición, tenemos más capacidad de conectar emocionalmente con las personas de nuestro alrededor. Somos mucho más intuitivas. Yo lo veo cuando salgo con gente y de repente en una pareja ella le dice a él: ¿te has dado cuenta cómo estaba fulanita? Y él de repente dice: yo la he visto normal. Pues esa intuición en nosotras es clara y hace, insisto, que procesemos la información de forma completamente diferente.
Por tanto, somos iguales, pero somos distintos. Somos distintos, pero no somos desiguales, porque somos iguales en dignidad y en derechos. Ahora bien, decía Bart Cohen, uno de los sociólogos que yo más sigo, que el hombre es muchísimo más sistémico y la mujer mucho más empática. Y no solo eso, sino que la base de la sociedad es la familia. Y es el núcleo más perfecto por la complementariedad. Es decir, por tener ese cerebro masculino y ese cerebro femenino. Y yo hablo mucho de esto. El cerebro, todos lo tenemos igual, pero en el funcionamiento hay una pequeñísima cosa que es lo que hace que procesemos la información de forma distinta. Nuestro cuerpo calloso, eso que tenemos entre medias de ambos hemisferios cerebrales, en la mujer está un poquitín más desarrollado. Se habla en ocasiones de hasta un 30% más desarrollado que en los hombres, en las mujeres que en los hombres. Y por tanto nuestra capacidad de relacionar los temas, de percibir, de emocionarnos y sobre todo de conectar, suele ser mucho más potente en las mujeres que en los hombres. Entonces, podemos hacer lo mismo, tenemos los mismos derechos, pero somos distintos. Y eso lo tenemos que aceptar y tenemos que tener mucho cuidado con las nuevas ideologías que intentan hacernos ver que, bueno, pues que uno decide lo que quiere, cuando quiere, porque eso es un error. Entonces, yo ahí sí que, de una u otra forma, os animaría a que seáis muy conscientes que nacemos hombres o mujeres, con una feminidad y una masculinidad X cada uno, y con, sobre todo, un procesamiento de la información por nuestro sistema cerebral distinto. Y esa es la clave. Habéis hablado de feminidad, de masculinidad. Entonces, Alejandro, me gustaría preguntarte sobre cómo mantenernos unidos a pesar de las diferencias, que además pues, son muy buenas, y eso, cómo construir un mundo mejor unidos, sin enfrentamientos, sin divisiones. Gracias. Bueno, yo creo que lo primero es que hay que reconocer que hay heridas que nos hemos hecho, especialmente de los varones hacia la mujer, y hay que partir de ahí, hay que pedir perdón, porque creo que sí hay agravios históricos que se han hecho, y si no reconocemos eso, es difícil plantear un futuro mejor, ¿no? Pero el segundo es comprender que la alianza varón-mujer es la alianza que mueve la historia de la civilización. La alianza varón-mujer es lo que nos posibilita en el futuro. ¿Y qué está pasando? Que fruto de los agravios, fruto de las ideologías, pues hoy lo que se busca es contraponer a la mujer y al varón como dos enemigos irreconciliables, ¿no? Luego hay pintas, ¿no? Muerte al macho, y luego hay chistes, ¿no? Contra la mujer, y en esa dialéctica no hay forma de salir. El problema, que el feminismo tiene cosas buenas, pero ¿cuál es su problema? Sobre todo el feminismo radical, y ya lo apuntaba Rosario Isabel, es que en aras de la igualdad sacrifican la diferencia. Y no se puede eso. Bueno, se puede hacer, pero tiene muchas consecuencias. Entonces, ustedes planteaban el concepto de equidad. El concepto de equidad busca rescatar, por un lado, la igualdad en dignidad y derechos que tiene cada uno, pero también la diferencia y complementariedad de cada uno. Y no podemos sacrificar por la igualdad la diferencia, o viceversa, por la diferencia igual. Ese es el problema de fondo en muchos debates actuales. Entonces, lo primero que yo diría es que, aparte de superar esta diferencia y tener una equidad que valore la igualdad de dignidad y valore la complementariedad de la diferencia, es superar, por lo tanto, la contraposición varón-mujer que hoy se trata de generar. Es decir, frente al abuso machista hay que poner ahora el odio del feminismo radical. Eso no lleva a ninguna puerta, ¿no? Hay que superar esa dialéctica, esa contraposición. Hay que afirmar la alianza varón-mujer. Pero tampoco la otra solución es, ¿no?, desmasculinizar, ¿no? Como se dice ahora, vamos a deconstruir el ser varón y el ser mujer como si fueran dos cosas intercambiables. Pues eso pierde toda la riqueza. Entonces, ni contraposición ni deconstrucción, sino una lógica de encuentro. Y ahí voy a la segunda parte de tu pregunta, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que superar la polarización que se está generando en este término, en este debate,
y generar una ruta de encuentro. El encuentro parte de reconocer que hay polaridad, que hay diferencia. La polaridad, es decir, que hay distintos puntos de vista, es distinto de la polarización. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en la polaridad yo busco, entiendo que hay diferencias en la forma de ver las cosas, pero busco el encuentro. Y hay que buscar la capacidad de encontrar los puntos que coincidimos. Hoy, desgraciadamente, tenemos una sociedad polarizada donde rápidamente nos ideologizamos, donde rápidamente hay posiciones encontradas. Y eso no ayuda, y menos en este debate, ¿no?, de sexos y todo este debate que se está dando. Entonces yo les diría a ustedes que busquen siempre los puntos de encuentro, armonizar los puntos de vista para encontrar las soluciones a los problemas. No es ideologizando, no es polarizando como encontramos la solución. Y en ese sentido yo les diría que hay 4 pasos, y con eso concluyo, que hay que trabajar, ¿no? Siempre hay que escuchar al que opina distinto y reconocer la parte verdadera de su argumento. Esto es lo primero, escuchar y decir, a ver, no coincido en varias cosas, pero ¿en qué sí puedes tener un argumento verdadero? Más que lo en descartar. Entonces lo primero es escuchar y encontrar el punto verdadero. Luego también, en segundo lugar, es reconocer la parte de equivocación que pudo tener mi posición, porque todos pudimos habernos equivocado por lo menos en una parte. 3, escuchar cuáles son los anhelos del corazón que hay detrás de una posición, incluso aunque pueda ser equivocada. Escuchar siempre el anhelo, que hay detrás de esa posición. Y por último, también es presentar la propia propuesta con humildad, pero también tener el derecho a presentarla. Disentir no es agredir. Lo que necesita la sociedad no es cancelación. Si piensas distinto, no te tengo que cancelar, te tengo que escuchar, tengo que aprender de ti, y luego también tengo el derecho a presentar mi posición con humildad, pero también con firmeza. Creo que eso es lo que necesita la sociedad, aprender a recuperar la capacidad de diálogo, pero también la de encuentro, sobre todo para resolver los problemas que tenemos juntos enfrente de nosotros. Muchas gracias. Siguiendo con este tema, Isabel, con todas las diferencias que has dicho antes sobre el hombre y la mujer, que habéis tratado las dos, ella a nivel biológico y tú más a nivel psicológico, ¿cómo puede haber hoy en día tanta confusión con la identidad sexual? Pues mirad, vivimos en un mundo en donde hay lo que llamamos 3 grandes males. El primero de todo es el relativismo. Es decir, vivimos en un mundo en donde todo es relativo. Vosotros, si ahora le preguntáis a alguien, oye, ¿tú qué opinas de si esto está bien o mal? Dice, bueno, a ver, depende. Pues depende por qué lo haga, depende en qué situación esté, depende. Y ese depende, que a veces esconde una empatía, también tiene mucho relativismo. Es decir, todo es relativo. Entonces se empiezan a desdibujar las fronteras entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Entonces ahora, bueno, hay cosas que están bien, pero depende del momento. Hay cosas que están mal, pero depende. Entonces eso es un error. Tenemos que tener ideas claras, porque si no, ese relativismo nos come. El segundo gran mal es el individualismo. Yo, mí, me, conmigo. Y entonces solemos pensar, bueno, si a mí no me hace daño. Y claro, ahí estamos pensando solo en uno mismo. Y entonces, individualismo y relativismo son grandes amigos, van muy de la mano, e insisto, hace que cada uno pues termine por aceptar casi todo. Y el tercero es la permisividad. Todo está permitido, porque si a mí no me hace daño y depende de la situación, pues entonces todo es relativo. Y entonces esa relatividad pues termina en que yo lo permito. Entonces, imaginaros, no tengo límites, no sé dónde está el bien y el mal, y además, si a mí no me hacen daño, pues estos 3 ingredientes son la clave para que a día de hoy pues cada uno pueda decidir lo que quiera. A esto se une además que vivimos en un mundo en donde cada vez nos cuesta más que nuestra vida tenga sentido. ¿Cuántos pacientes veo yo en la consulta que me dicen, Isabel,
mi vida no tiene sentido. ¿Yo por qué me levanto cada mañana? Y entonces, irónicamente o no, tenemos que ir buscando cosas por las que esa persona se levanta cada mañana, cosas por las que disfruta, por las que vale la vida vivir. Si la vida no tiene sentido, las llenamos de sensaciones y entonces empiezo a consumir cosas que me apetecen, que me hacen sentir, la famosa dopamina de la que habla mucho mi hermana Marian y yo. Y entonces ahí empiezan los masajes, la pornografía, el alcohol, los videojuegos, el porno. Hay muchas cosas de ellas que no son malas per se, pero la forma en la que yo recurro a esas cosas son las que me hacen sentir. Y la realidad es que yo necesito un sentido de vida. A todo esto también se une mucho el tema de la moda. Yo tengo mucha gente joven en la consulta que me dice, joder, ¿sabes? Que yo soy la única chica que no he experimentado con mujeres, tendría que hacerlo, ¿no? Es decir, hay una corriente en la que, bueno, pues como yo no hago mal a nadie, como todo es relativo y todo está permitido, ¿cómo no voy a estar a la moda de lo último que es probar de todo? Entonces, insisto, ahí se siguen desdibujando las funciones, lo correcto, lo incorrecto, el bueno, lo malo. Entonces, la moda tira mucho. Y luego una de las cosas que ocurre es que todos tenemos una herida. Yo a lo largo de estas 48 horas voy a hablar mucho de las heridas que tenemos en nuestro corazón. Y una herida mal curada, una herida no sanada, nos hace ver, sentir y relacionarnos de forma completamente distinta a lo que realmente somos. Si yo tengo una herida, por ejemplo, de abandono, si mis padres, pues por lo que sea, no han estado ahí, no me he sentido que me reforzaban, no me he sentido acompañado, yo voy a ver constantemente pequeños microheridas de mi abandono. Mira, ya se van a cenar, mira, mis amigas no me llaman, mira, mis amigos no cuentan conmigo. Y entonces voy a sentir mucho. Y al mismo tiempo me voy a relacionar desde esa herida. Y entonces voy a relacionarme desde si soy un poco víctima, o desde el resentimiento, o desde la humillación. Entonces todas estas heridas no cerradas, no cicatrizadas o mal gestionadas hace que mi corazón, al no tener sentido, se refugie en otras cosas. Y entonces ahí aparece, insisto, bueno, pues esos límites muy desdibujados que hace que al final, pues el ser humano, pues bueno, pues no se plantee lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, la feminidad, la masculinidad, si nacemos con un sexo determinado, si nacemos con una biología determinada. Entonces aparece esa permisividad, todo está permitido. Por tanto, tenemos que tener las ideas claras, evitar un poco ese individualismo, esa permisividad, ese relativismo, y por eso, oye, saber qué está bien y qué está mal, y por qué está bien y por qué está mal. Porque también me encuentro yo mucha gente que me dice, bueno, yo sé que abortar está mal, pero tampoco sé muy bien por qué. A ver, si la mujer sufre. No. Por eso, bueno, pues por eso como creo que os pueden dar algunas pautas para poder defenderos con argumentos buenos a la hora de tener situaciones complicadas. Pero insisto, cuidado con ese relativismo, esa permisividad y ese individualismo tan atroz en el que vivimos a día de hoy. Y ahora que Isabel hablaba de estas nuevas formas de sexualidad, Carlos, ¿piensas que estas llevan a la felicidad plena? Es interesante, retomo lo que decía recién Isabel, como para complementar y reforzar la idea. El problema es que por más que nos hagamos la idea, nos digamos mutuamente, hagamos leyes porque estamos todos de acuerdo en parlamentos, la realidad es otra, la realidad es la que es, ¿ok? El problema incluso no es que nos pongamos todos de acuerdo. Por ejemplo, imaginemos que ahora todos nos ponemos de acuerdo porque todos estamos muy disconformes con nuestro peso corporal, de que no va a haber gravedad, o estamos en Marte, que tiene una gravedad que es un tercio la de aquí, para pesar 15 kilos menos. Y nos ponemos todos, y aparte creamos balanzas adaptadas a Marte, todos nos pesamos. Pregunta, ¿automáticamente estaremos pesando 15 kilos menos? No, o sea, seguiremos pesando lo que estamos pesando ahora. Y el problema es que cuando nos caigamos y nos tropecemos, el golpe en la cabeza va a ser 9,8 metros por segundo, no sé cómo explicarlo. Es decir, la realidad tarde o temprano va a decirnos, por más que te den la espalda a lo que te estoy planteando, ese no es el camino. Por más que te pongas de acuerdo con tus amigos, con los de al lado, y le obligues al otro a tener que decir lo que no es acá. Por ejemplo, Jordan Peterson, ya saben quién es, ¿no? Es un psicólogo canadiense
que plantea el tema de al pan pan y al vino vino, varón varón, mujer mujer, con suficiente caridad para decirle a una persona, por ejemplo transexual, si tú me lo pides te llamaré con el género que me pides, pero el gobierno no me puede obligar, son dos cosas diferentes. ¿Qué hacen? Le quitan la licencia y lo mandan a un curso de reeducación, no en China, no en Corea del Norte, en Canadá, la democrática e igualitaria Canadá, que no soporta que un señor diga lo blanco es blanco y lo negro es negro. Pero ellos constantemente se están tropezando y la gravedad les está dando unos golpes en la cabeza, que es lo que está diciendo ahora Isabel. Vienen a mi consulta diciendo, no entiendo el sentido de la vida. Isabel puede decir, ¿por qué será? Porque por más que te has puesto de acuerdo con todo, la realidad es la realidad. Entonces, lo primero que hay que decir con valentía, con mucha caridad, con mucho amor, con mucho respeto, pero decir, relaciones de este tipo, relaciones específicamente íntimas, sexuales y demás, no tienen la complementariedad. Por más que la legislación diga otra cosa, por más que mande a Jordan Peterson o a cualquier otro, a Rodrigo Van Cortés, por ejemplo, que por decir que un diputado que ustedes tienen, que es varón, está transvertido, era varón, simplemente dijo eso, ahora tiene que salir todos los días en Twitter a decir viva el LGTBI. Menuda democracia nos está quedando, donde no podemos siquiera acercarnos al tema de la realidad. Y el problema es que en esas relaciones no hay complementariedad. Es decir, esas heridas no se curan por ese lado, por más que estas personas pretendan que puede ser el camino. Yo entiendo que efectivamente a veces tengo que ser prudente. Me imagino que si le preguntaríamos a Isabel si harías una terapia de choque o no, probablemente diga no, vamos pasito a pasito, porque efectivamente salir del total relativismo a ir entendiendo que la realidad es la realidad no es fácil, no es inmediato, bien, pero la prudencia no debe estar reñida con el concepto de verdad, porque si queremos ayudar a esa persona, tenemos que decirle, y recuerden que tenemos un Dios que nos ha dicho, la verdad nos hará libres, no la libertad nos hará verdaderos, como diría el presidente de España anterior, Zapatero. Fíjense qué tremendo, la libertad nos hará verdaderos. Qué tergiversación, porque no nos hace verdaderos, nos hace más infelices. Y entonces, la caridad implica, yo te quiero mucho, yo tengo por ejemplo amigos de mis hijos que son gay, son LGTBI, vienen a casa, conviven con nosotros, nunca los hemos echado de la casa, pero ellos saben que si me preguntan a mí qué es un matrimonio, yo tengo la obligación en el corazón de decirle, la unión física, psicológica, cerebral, emocional y espiritual de un hombre y una mujer, en el cual la configuración genital es el último dato, el más externo, pero no por ello menos importante, de esta entidad metafísica de soy varón y mujer. Y ahí es donde se encuentran las personas complementarias y ahí es donde se pueden empezar a curar heridas. Cualquier otra manera de tratar de hacerlo, lo que lamentablemente hace es aumentar el sentido de la herida. Una de las estrategias que tiene el lobby, porque incluso hay que distinguir entre las personas que tienen esto que llaman disforia de género, o que tienen estos sentimientos, y el lobby político LGTBI, a veces hay un universo de distancia tremendo. Te dicen, el problema es que si tú no aceptas que esta persona tiene esta autopercepción, aumentan los suicidios. Y me han contado padres que han aceptado la transición sexual de sus hijos porque dicen, el médico me dijo que si no acepto esta operación o este inicio de hormonización, mi hijo se va a suicidar y yo prefiero tener un hijo con este proceso pero vivo que muerto. Y claro, yo lo entiendo, papá, planteado de esa manera se entiende perfectamente, pero a ese señor médico manipulador hay que decirle que en los países que han permitido esto a tope, los suicidios no han disminuido y en algunos casos han aumentado, porque este no es el camino de resolver la disforia, por más que parezca que sí. Y entonces, a tal punto que Suecia, que Inglaterra, que ahora Estados Unidos está en proceso de eso,
han tenido que llegar a decir, están prohibidas las operaciones y el uso de bloqueadores hormonales en niños menores de edad, donde el tema de la percepción de su propia identidad no está muy claro. Porque ha habido juicio, porque ha habido mucho dolor, y esto aumenta el dolor. Entonces, cuando uno ve el diseño original del amor conyugal, uno no tiene más que decir, mira, ese amor qué bueno que existas y que emocionalmente te complementes a mí para que los dos demos vida en un momento que, otro efecto colateral, estamos en un invierno demográfico que hace bastante frío y que va rapidísimo quemando sociedades enteras. Entonces, es el momento de decir, ¿estamos en Marte o estamos en la Tierra tratando de aparentar estar en Marte? Ojalá que podamos ser lo suficientemente creativos, lo suficientemente amorosos, pero también apegados a la verdad para decir, no, estamos en la Tierra, te amo mucho, haré todo lo posible para que superes esta herida, pero por ese amor que te tengo que decirte que ese camino no hace más que aumentar tu herida y te va a hacer más infeliz. Aunque me mires mal, aunque te pongas triste conmigo ahora, con el tiempo verás que tengo razón. Ojalá podamos entenderlo de esa manera y enamorarnos del matrimonio, de la complementariedad, y enamorar a los demás de la complementariedad. Muchas gracias, Carlos, porque además me has ayudado a introducir la siguiente pregunta, que es para Isabel, que es, con estas diferencias que estamos hablando, ¿cómo podemos nosotros mantener los ideales sin llegar al odio? Lo debes ver tú en consulta mucho, ¿no? Cómo Anderson puede defenderse sin odio, es decir, cómo podemos llegar a convivir con esta diferencia en opiniones. Pues a mí me gusta, cuando hablo con una persona que tiene un punto de vista distinto, empezar por lo que nos une. Creo que siempre, en el momento en que vayamos a hablar sobre un tema candente o complejo, creo que es muchísimo mejor empezar desde la unión que desde aquello que nos separa. Porque si yo empiezo con aquello que nos separa, la persona se va a poner a la defensiva y va a empezar a atacarte. Deja de escucharte, va a decir todo lo que ella o él lleva en su corazón, piensa, y no va a escuchar absolutamente nada de lo que te digan. Por eso yo creo que hay que empezar siempre teniendo claro qué está pidiendo a gritos en voz baja la persona que tenemos delante. Y lo primero que tenemos que saber es que esa persona pide, para empezar, respeto. Y entonces, si pide respeto, hay que hablar con respeto. No nos lo va a decir, pero se intuye, se sabe, se palpa. Al respeto nos va a pedir, o también va a pedir, dignidad. Y entonces no podemos juzgar, no podemos hacer de menos, es decir, tenemos que cuidar mucho el lenguaje a la hora de hablar de estos temas. Lo tercero es que normalmente esta gente también quiere hacer parte de un grupo, es decir, sentirse parte de un grupo. Cuando, insisto, no hay ese sentido de vida, cuando de repente veo que mi vida pues está vacía, necesito ajustarme, necesito hacer parte de alguien, de algo, de algún grupo. Y entonces, en ese momento, es cuando realmente enarbolan la bandera de algo bueno, pues que les hace sentir parte de ese grupo. Y luego, por último, también buscan estabilidad. Es decir, por regla general son temas en los que, bueno, pues uno no se siente del todo sereno ni tranquilo, y entonces van buscando siempre esa estabilidad. Entonces, si tenemos en cuenta estas 4 cosas, de ahí ya podemos empezar a crecer. Porque si no, insisto, vamos a hablar siempre desde la batalla, desde el resentimiento, desde la lucha, entonces ni el otro te va a escuchar, ni tú le vas a escuchar, y aquello va a terminar en una guerra. Entonces, teniendo bien asentadas estas 4 patas, ahí yo lo que siempre animo mucho es, lo primero de todo es detectar esa persona que está queriendo decir, es decir, esa herida, esa forma de ser, eso que ha vivido, porque tu realidad no tiene nada que ver con la realidad del otro. Lo que tú has vivido, tu sistema familiar, tu sistema psicológico no tiene nada que ver con el sistema familiar o psicológico de la otra persona. Entonces, es importante que ahí cada uno pues sea consciente que lo que dice el otro, bueno, pues es lo que él percibe. Ojo, que no tiene que ser lo que tú percibes, no será lo que tú percibes, pero aceptamos que es lo que él ha percibido. Entonces, no le juzgamos, y no solo no le juzgamos, sino que intentamos ponernos en su situación, sin cambiar obviamente nuestra forma de pensar. Y ahí yo diferenciaría entre firmeza y arrogancia.
Muchas veces vamos con la bandera de yo llevo la verdad, lo mío es la verdad. Y efectivamente lo nuestro o lo tuyo puede ser la verdad, pero cuidado cómo lo decimos, porque esa vehemencia muchas veces se ve como altivez, como alguien frío, distante, arrogante, yo sé más. Y entonces ahí volvemos a generar un muro enorme con respecto a la otra persona que va a ser imposible que nos pongamos de acuerdo. Y entonces, bueno, pues yo animo mucho ahí a que firmes, pero con alegría, firmes, pero con cierto optimismo, firmes, pero al mismo tiempo intentando entender al otro, que no significa que acepto lo que dice, pero no lo apropio. Y luego, por otro lado, también yo creo que bueno, es como importante el ser testimonios sanos, cada uno de nosotros, de nuestra propia vida. Es decir, de nuestra masculinidad, aunque me guste hacer cosas que aparentemente sean más femeninas, o de mi feminidad, aunque me guste aparentemente hacer cosas más masculinas. De hecho, a mí me ha encantado jugar al fútbol toda la vida. Entonces, muchas veces me he tenido que enfrentar a personas que me preguntasen, oye, pero ¿a ti por qué te gusta jugar al fútbol? Y además yo vivo en Madrid, soy del Barça. Entonces ya era, imaginaros, soy mujer, juego al fútbol y además me gusta el Barça. Entonces aquello, bueno, la gente cortocircuitaba. Entonces, bueno, pues ser testimonios sanos, o sea, hablar con el ejemplo. Y esto lo tenemos que saber. El 70% de las cosas que decimos, las decimos con nuestra conducta, no con las palabras. Yo puedo decir que tengo mucha caridad, yo puedo decir que tengo mucha comprensión, mucha empatía, que realmente sentencio si tengo caridad, si tengo empatía, si tengo comprensión, con mi postura, con cómo estoy yo. Entonces, bueno, pues ahí, insisto, que tengamos siempre en la cabeza un poco firmeza vis arrogancia, sabiendo ser testigos y ejemplos de eso que llevamos en el corazón y que consideramos. Yo quiero agregar una cosa, completando esto. Esa forma de no caer en la arrogancia es centrarnos en lo positivo. O sea, la mejor manera que yo le puedo a los amigos de mis hijos que no son heterosexuales, hablarles de esto, no soy tan experto y ellos no vienen en plan intimidad, es disfrutar mi matrimonio y mostrarme muy feliz en mi matrimonio. ¿Se dan cuenta? Porque entonces ellos esa falta de tranquilidad que encuentran alrededor, cuando vienen a casa, dicen, mira, sé que pensamos diferente, pero qué bien se pasa en tu casa, qué bien me recibes, me explico. Entonces, porque de alguna manera, si no estamos centrados en lo positivo, sacando adelante lo positivo, malamente podemos empezar a señalar lo demás, digamos, ¿no? En cambio, al revés, cuando tú tienes esa fuerza del amor, a partir de esto, irradias. Y sin decir, por lo que Isabel recién, las actitudes son más fáciles cuando reafirmas y confirmas ese amor en positivo a partir de tu propia experiencia y tu propia vida. Totalmente, un momento. Y de hecho, aquí Pep Borrell, que habla mucho sobre el matrimonio, una de las cosas que habla, podría subir aquí a hablar sobre esto. Un aplauso a Pep, por favor. Es el tema de cómo al final, si nosotros hablamos bien de la familia, del matrimonio, de lo bien que uno lo pasa, cómo uno disfruta. Él de hecho dice, oye, los matrimonios a bailar en la cocina, claro que sí. Pues yo creo que esto, o sea, habla muchísimo más que un súper discurso a favor de lo bueno, lo malo, el bien, el mal. Entonces, insisto, ahí mucho el tema del ejemplo. No, y justamente ahora, Carlos, Isabel, hablabais de la pasión. Entonces, Carlos, ¿cómo podemos vivir con nuestra pareja un amor apasionante, auténtico y complementario? Y también se me ocurría ahora preguntarte también sobre la castidad y la pureza. Ok, yo creo que, bueno, lo que he notado aquí, básicamente comprometiéndonos, retomando lo que acabamos de decir con Isabel, que estaba fuera de programa, hay que reconocerlo, pero que viene muy bien al hilo de todo esto, comprometiéndonos. O sea, lo primero es entregando todo lo que tenemos en su orden, porque efectivamente ese todo es más todo si lo hacemos adecuadamente, si lo hacemos en el momento que toca, para profundizar la cercanía mutua, de ir abriendo ese amor, de ir mostrando y descubriendo, porque claro, cuando uno empieza, sobre todo en la edad de ustedes, ¿no? Yo quisiera tener un amor para siempre, bonito, que como dice Pep, pueda bailar en la cocina, que la gente nos vea y nos diga, como le decían los antiguos cristianos, miren el amor que se tienen, miren, pienso diferente, pero qué guay son, dicen en España, ¿no? Qué cool, que cómo se la pasa bien uno estando ahí.
para poder llegar a eso, lo primero que tiene que hacer es enfocarse a, ¿seremos tú y yo los complementarios? Y podríamos no serlo. O sea, podría pasar un tiempo que yo salgo con alguien con todos los radares prendidos para descubrir que efectivamente no estamos llamados. Yo doy la primera clase de los cursos de prematrimoniales en la universidad y entonces les pregunto a las parejas, ¿cuál sería la prueba de que un noviazgo ha fracasado? Entonces, si te quedan mirando ya saben que es medio capciosa la pregunta y alguno dice, cuando termino. No, porque una de las posibles salidas de un noviazgo es estudiarnos mutuamente, en el mejor sentido de la palabra, románticamente e intelectualmente, conociéndonos y decir, ¿sabes qué? No hace falta estar peleándonos para darnos cuenta que efectivamente no somos el uno para el otro. La prueba de que falla un noviazgo es el divorcio. Cuando conduce a un vínculo que no tiene base, cuando no dio la suficiente información. Mi señora, que es también psicóloga, tuvo una vez unos pacientes que estuvieron 5 años de novios y 3 de casados. 3 meses de casados, perdón. ¡Qué horror! O sea, ¿qué hicieron 5 años? Eso es el fracaso. ¿Se dan cuenta? Esos 3 meses de casados es la prueba de que ese noviazgo no ha funcionado bien. Entonces, pero tal vez ¿por qué? Porque no se abrieron mutuamente, porque no buscaron esa generosidad, porque se cerraron y buscaron el yo del que hablábamos hace un momento. Entonces acá hay que combinar 2 cosas: el amor del Eros y el amor de Ágape. Lo hablaremos después durante las demás charlas. El amor de Eros es el amor que pide para sí, y el amor de Ágape es el amor que da de sí. Pues el amor humano, el amor que tenemos de las parejas, es tanto Eros como Ágape. Da y recibe, da y espera, pero para esperar, da. Y entonces en la medida que nosotros vayamos haciendo eso, nos damos cuenta que la parte sensual, la parte que tiene que ver con la relación íntima, tiene un momento, pero es un momento posterior al conocimiento, y por todo el proceso hormonal, por todo el proceso de descarga, por todo el proceso de tensión, si le damos pie antes del compromiso, nos puede distraer de ese compromiso, nos puede confundir respecto de ese compromiso. Por eso solemos decir que no muchas relaciones sexuales dan amor, pero el amor verdadero puede dar, y esto en el matrimonio lo vemos clarísimo, no solo muchas, sino muy felices relaciones sexuales. La compaginación sexual entre varón y mujer es complicada y simple al mismo tiempo. Complicada porque lleva este tiempo de conocerse, y simple porque cuando hay amor, y ese amor comprometido, hay un marco en el cual un día puede estar muy bien, otro día no estar tan bien, y sin embargo amo y soy amado en partes iguales. Entonces, cuando a los jóvenes no se les propone este camino, lo que se les está presentando es una especie de atajo que no es atajo, que lleva a una vía muerta. Otra vez, estamos en Marte y haz lo que quieras. Tiene que ver con el relativismo, tiene que ver con el permisivismo, como si esa fuera una vía igual que otras para ser feliz. Pero lo que nosotros descubrimos cada vez más, y fíjense qué está sucediendo. Hay un filósofo coreano-alemán que se llama Byung-Chul Han, que yo recomiendo un montón, que tiene un librito pequeñito, 50 páginas, que se llama La agonía del Eros. ¿Y saben lo que están descubriendo franceses y norteamericanos? Que cada vez los jóvenes tienen menos relaciones sexuales. Uno dice, pero oye Carlos, la castidad, ¿no? Tienen menos relaciones. No, eso no es la castidad. Porque tienen menos relaciones por las razones equivocadas. El permisivismo sexual ha llegado, lo que diría el Papa Francisco, tal vuelta de rosca, que ahora, a pesar de que todo está permitido, ya no queremos ni siquiera hacerlo de esa manera. Y entonces empieza un aislamiento, un miedo al compromiso, un miedo a estar con el otro, y finalmente no se disfruta la vida íntima. O sea, finalmente la clave para disfrutar la sexualidad es primero buscar el compromiso y dejar la relación sexual para ese momento en el compromiso asegura el amor. Y ahí les garantizo que no está todo resuelto,
pero el camino es la autopista al cielo que si la pareja lo hace medianamente bien, da muchísimas satisfacciones y muchísima felicidad. Entonces yo creo que hay que poner las cosas en su sitio y esto puede ayudar mucho a los jóvenes a planear su propio noviazgo, ¿no? Gracias, Carlos. Rosario, yo el mismo tema lo quería tocar contigo. ¿Qué pasa cuando descuidamos esta castidad, esta pureza, sobre todo a nivel biológico? Y lo que has comentado un poco antes del uso de la mujer en la pornografía, ¿no? Bueno, lo primero, es recapitular la sexualidad humana, porque vemos la palabra sexualidad y pensamos como en sexo. No, sexualidad es yo mismo, está conformado por cuerpo, mente, mis pensamientos, mis emociones y mi vida espiritual. Entonces, hablar de sexualidad es hablar de yo mismo, de yo completo. Por eso es que una relación sexual no es algo biológico o no es un acto mecánico, sino que involucra mi cuerpo, mi mente, mis emociones y mi vida espiritual. Es entregar mi yo completo. Al inicio hablábamos, y me comentaron, el tema del amor. Bueno, el amor implica un compromiso, implica que vas a ser fiel, implica exclusividad. Exclusividad es, eres para mí completo, yo soy para ti únicamente por toda la vida. Cuando existe esta exclusividad es lo que nos permite poder vivir la sexualidad a plenitud por medio de una relación sexual. ¿Qué sucede? La sexualidad, las relaciones sexuales tienen un componente biológico muy importante. Generan oxitocina a nivel cerebral. La oxitocina es la hormona del apego. La hormona del apego es aquella que también producimos las mujeres en el parto y en la lactancia. ¿Por qué? Porque la mujer tiene que enamorarse de su bebé, de verlo como el bebé más bonito del mundo, porque ese bebé necesita tener a su mamá 24 horas cargándolo, dándole comer, arrullándolo, atendiéndolo, porque si no ese bebé muere, ¿no? Ese bebé necesita el cuidado. Entonces, esta generación de oxitocina hace que de alguna manera se nuble la vista. Es decir, yo veo al bebé, al mío, como el más bonito del mundo. Tal vez no sea, tal vez el tuyo, tal vez el tuyo, tú lo ves también, tú también. Todas vemos a nuestro bebé como el más bonito del mundo. Lo mismo sucede con las relaciones sexuales. La mujer secreta oxitocina. Por lo tanto, pierde objetividad de la persona con la que está. Entonces voy a empezar a nombrar los puntos del qué sucede cuando se viven las relaciones sexuales antes de tiempo. Y con esto me refiero antes de un compromiso para toda la vida, entendido como matrimonio. Me comprometo ante mis padres, bueno, quien tenga alguna religión, sea cristiano, sea católico, sea judío. Me comprometo ante Dios, me comprometo sino ante mis padres, ante mis hermanos, ante mis amigos, ante mi comunidad, de que voy a entregar mi vida a ti, tú entregas mi vida a mí, te vuelves exclusivo para mí, yo me vuelvo exclusiva para ti, y entonces ahora sí puedo entregarlo todo. ¿Qué sucede cuando no es en estas condiciones? Número uno, el aumento de relaciones sexuales a lo largo de la vida, es decir, de parejas sexuales, aumenta directamente las enfermedades de transmisión sexual. Es decir, si tú empiezas a tener relaciones sexuales a los 15, 16, 17, 18, 19, 20 y te casas hasta los 30, tu posibilidad de tener más parejas sexuales crece y la posibilidad de tener una infección de transmisión sexual aumenta. Hayas usado algo o no, hayas usado un preservativo o no, la realidad es que aumenta. Entonces, este primer riesgo. Segundo riesgo, el 99% de las personas que tienen relaciones sexuales sin estar casados no están buscando un hijo. Por lo tanto, la mujer termina utilizando anticonceptivos. En la fundación que tengo el honor de presidir desde hace muchos años, hemos tenido casos de chicas que usan la píldora de emergencia hasta 20 veces al año. Es tal su nerviosismo de pensar en que se pueden embarazar, que tienen relaciones sexuales y van y se compran una píldora. Y otra vez a los 15 días y otra píldora, y otra píldora. Y las pobres están con depresión, nerviosas, ansiosas, con todo el ciclo menstrual hecho pelota. ¿Por qué? Porque le está dando hormonas a su cuerpo que no necesita, que solo les hace daño, porque les estresa tanto pensar en un hijo que ponen en riesgo su salud con tal de que no llegue. Entonces, en el comprender del amor, el amor implica pensar también en el bien del otro, pues en este caso el novio no implica que está pensando en el bien de ella, porque si estuviera pensando en su bien no le permitiría tomar esa cantidad de pastillas. Entonces creo que es un punto para reflexionar. Pero entonces, ¿qué sucede? Que esta oxitocina, voy hacia el tercer punto, esta oxitocina hace que se me nuble la vista. Entonces empiezo a salir con alguien, lo conozco un poco, nos hacemos novios y empezamos a tener relaciones sexuales. Y de un día para otro
pues claro, ya lo veo como el mejor de todos. ¿Por qué? Porque estoy nublada, porque esta unión para la que están hechas las relaciones sexuales, porque tiene un componente unitivo, que es para que los esposos se unan, estén juntos, se sientan enamorados. El problema es que lo estoy viviendo con mi novio, pero yo no tengo certeza que mi novio va a estar conmigo para toda la vida. No me lo ha dicho, no me lo ha pedido, a veces dice que no se quiere casar, somos muy jóvenes. Entonces viene otro componente, el componente celoso de la mujer. De un momento para otro la mujer se vuelve muy insegura. ¿Por qué? Porque si ya entregué todo, estoy esperando que él también lo entregue, pero resulta que él no lo entrega, que a veces escribe con otras amigas, que no me da mi lugar como yo esperaría. Entonces me vuelvo celosa, estoy muy insegura porque no sé qué va a pasar en mi relación, siento que lo entrego todo y no recibo lo mismo. Es otro punto para considerar. ¿Por qué? Porque al final, en el tema de las relaciones sexuales, la mujer sí es la más afectada. La sexualidad, como la entiende un hombre, una relación sexual, o como la entiende una mujer, es distinta. La mujer recibe, el hombre únicamente da, pero la mujer es la que recibe. Entonces ese es el cuarto punto para reflexionar. El tema de me vuelvo más celosa, me vuelvo insegura. Un quinto punto, si la relación termina, me va a doler mucho más. Hemos visto casos de atención de chicas que después de 3, 4 años de noviazgo, la relación termina y sufren más que si hubiera sido un divorcio. ¿Por qué? Porque entregaron tanto, porque dieron todo de ellas cuando el hombre no lo dio de la misma manera, que se quedan con una herida importante en el corazón. Si yo le di todo, tuve relaciones sexuales con él, como él quería o como los dos queríamos, y entonces le entregué todo, y me dejó, entonces ¿será que hay algo mal en mí? ¿Será que entonces mi color de pelo no le gusta? ¿Será que tengo que adelgazar? ¿Será que tengo que estar más a la moda? ¿Será que me tengo que estirar la cara? ¿Será que tengo? La mujer empieza a vivir alrededor de un ciclo de inseguridad sobre su persona porque no se sintió valorada por el hombre que debió de haberla valorado. ¿Por qué? Porque no era el momento para tener relaciones sexuales. Entonces, creo que estos puntos nos hacen reflexionar sobre la importancia y la trascendencia que tiene la persona. Y otro, voy a resaltar 2 puntos más. El tema de la intimidad emocional. El noviazgo, y como lo decía en el fallo, ¿no? Alguien que de tu esposa que le dio terapia, alguien que 5 años de noviazgo y 3 meses de matrimonio. El noviazgo es el momento precioso para conformar la amistad. Tu esposo, tu esposa, lo primero que tiene que ser es tu mejor amigo. Tu mejor amigo, tu mejor amiga. Va a ser tu cómplice de vida, con quien lleves a cabo todos tus sueños, tus alegrías, con quien vas a formar una familia, los retos que se impongan. Va a ser su vida, ni la de tus papás, ni la de los papás de ellos, ni la de amigos, no, va a ser su vida. Por lo tanto, tiene que ser tu mejor amigo o tu mejor amiga. Y eso implica que haya una intimidad emocional, es decir, que te des tiempo para hablar, para conocerse, para vivir situaciones de la vida, para saber cómo el otro sale adelante de esas situaciones. Cuando incluyes el ingrediente de las relaciones sexuales, pierdes esta oportunidad. ¿Por qué crees que porque hay relaciones sexuales, entonces hay una relación cercana entre ambos? Cuando puede ser una relación íntimamente corporal cercana, pero emocionalmente no. Entonces pierdes oportunidad de darte esto. Y el último punto, y voy también, que va para el hombre y para la mujer, es ¿qué tanta certeza tienes que si tu novio está contigo y tiene relaciones sexuales, te está valorando por ti misma? O en el fondo también un ingrediente son las relaciones sexuales pues gratis y sin compromiso. Lamentablemente así es, con anticonceptivos, sin pensar que llegue un hijo, pues son gratis, contigo, le gustas, pero ¿qué te hace sentirte 100% segura de que el valor eres tú misma y de que si no tuvieras relaciones sexuales, él querría seguir saliendo o estando contigo? Lo digo y a veces se lo platico a chicos más jóvenes que ustedes, pero lo digo mucho. A ver, cada uno de los hombres que están aquí, si tuvieran el coche de su vida, el que más les gusta, no sé, las marcas, el Ferrari, el Corvette, el Lamborghini, no sé, esos coches increíbles, supersónicos, lo tuvieras guardado en tu garage, es tuyo, tú eres el dueño de las llaves, se lo entregarías a tu novia de 3 meses, le dirías, ahí está la llave, te lo regalo, llévatelo. Por favor, el 99% me dicen, no, le doy primero las llaves a mi mamá. Ah, bueno, entonces yo les digo, ¿por qué entonces te entregas si tú tienes mucho más valor que cualquier coche? ¿Por qué te entregas tú entero con una persona con la que no tienes certeza que le darías las llaves del Lamborghini? Y va para las mujeres, si tuvieras la joya más impresionante, un brillante que es la herencia de la familia, la joya de la familia, gigante, guardado en una caja fuerte, ¿se lo regalas a tu novio con el que llevas 4 meses? Dicen, pues no, esa es la herencia de la familia, es hasta que me case. Entonces, ¿por qué te entregas a ti misma si tienes mucho más valor que cualquier brillante, que cualquier diamante? Bueno, lo dejo a la reflexión.
y siempre invitando a que aquellos jóvenes, chicos, adolescentes, si es que hubieran tenido o tienen actualmente relaciones sexuales, déjenlas de tener, dense tiempo en sus relaciones de noviazgo para conocerse profundamente, para ver si sin las relaciones sexuales realmente se conocen, se quieren, tienen que ver en temas importantes, han platicado sobre los futuros hijos que puedan tener, comparten sus anhelos, su proyecto de vida, comparten también la visión de cómo llevar financieramente la casa. Es decir, hay tantos temas importantes que se deben platicar en el noviazgo que no vale la pena estar perdiendo el tiempo teniendo relaciones sexuales, y no porque sean malas, y eso lo dejo un poco claro, son tan importantes, tan buenas y tan profundas en la entrega personal que vale la pena vivirlas hasta que uno se compromete y se casa para toda la vida. Entonces, gracias. Muchas gracias, Rosario. Hemos hablado de sexualidad, de identidad, de masculinidad, feminidad. Ahora, Alejandro, me gustaría terminar hablando de esperanza. Entonces, ¿cómo podemos los jóvenes vivir guiados en verdad y teniendo en cuenta pues, que la esperanza pues, siempre está? No sé si podrías hablarnos de ella. Pues muchas gracias por la pregunta, porque estamos en el año de la esperanza. Y bueno, lo primero que quisiera decirles es que, como iniciamos, somos un don. Y el concepto de don, como reflexionábamos, quiere decir que somos hijos. No estamos en una orfandad radical, ¿no? Es decir, hemos sido creados, pensados desde la eternidad por amor y para amar. Ese sentido de ser hijo me acompaña en la vida, me saca de una soledad radical, ¿no? En segundo lugar, hay que decir, y esto es muy importante que se quede en su corazón, que el mal no es la última palabra de la historia. La historia no va a terminar en el mal, pero tampoco el mal es la última palabra en mi historia personal. Mi historia está llamada a una vida grande, y eso también tiene que estar en nuestro corazón. Me gusta, siguiendo, había citado a Joseph Piper, este filósofo muy interesante, dice, hay dos formas de desesperanza. Una es la presunción. ¿Qué es la presunción? Es creer que ya lo tengo todo y no espero nada, entonces ya no hay esperanza. La presunción. Y otra, dice Joseph Piper, la otra forma de desesperanza, pues es la desesperación, el no puedo nada. Y me parece que a veces nuestra vida va de un extremo a otro. Yo digo que es como un globo, ¿no? Primero nos inflamos, creemos que yo lo puedo todo, y luego entramos al mundo, a las dificultades, y nos pinchamos como un globo, ¿no? Y llegamos al no puedo nada. Y yo creo que nuestra vida no es esa dialéctica, yo puedo todo, no necesito de mis profesores, de mis papás, de la iglesia, yo puedo todo. Yo creo que no. Ni tampoco es yo puedo nada. Entonces yo creo que más que ser globos que nos inflamos y que luego nos pinchamos, creo que la esperanza radica en ser árboles, más que un globo, árboles bien arraigados con principios y valores llamados a dar fruto. Y creo que eso nos saca del pesimismo radical del que hemos hablado, porque el pesimismo, que es una característica de la sociedad actual, que va en esta presunción y en esta desesperación, en este vaivén, nos conduce a una vida luego cínica, porque si ya no hay nada que esperar, solo queda gozar el hoy, y en una vida cínica no hay posibilidad de estructurar el proyecto de vida bajo la esperanza. Entonces de ahí, y con esto termino, voy a la última parte. ¿Cómo construyo un proyecto de vida basado en la esperanza? Bueno, Juan Pablo II nos dio una gran pista, porque su pontificado nos conduce. Primero él sale en las puertas de San Pedro y nos dice: no tengáis miedo, y nos conduce al término de su pontificado, en el jubileo, a remar mar adentro. Y creo que ese es el itinerario que tenemos que ir, del miedo a la esperanza. Pero ¿cómo paso del miedo a la esperanza? Pues la manera de pasar del miedo a la esperanza es con el amor creativo.
la manera de vencer el miedo es amando. La manera de vencer el miedo es amando. Es decir, la esperanza no es simplemente una expectativa, pues así como pasiva, no. La esperanza no es un darse. Más que una expectativa, es un darse. Y eso es el amor creativo. Así que la forma en cómo construimos un proyecto de vida orientado a la esperanza es un proyecto basado en el amor. Porque en el amor no está basado en la presunción, en el yo puedo todo, ni el amor está basado en la desesperación, no puedo nada, sino el saber que desde mi debilidad y mi fragilidad yo puedo construir una vida grande. Y fíjense, ese es el concepto que está detrás de la palabra excelencia. Excelencia no quiere decir sacar 10 en todo. Excelencia quiere decir excelsus, salir de sí mismo, excelsus, mirar al cielo. La vida de amor es la vida que aspira a darse, a salir de sí mismo y a aspirar a una vida grande. Por lo tanto, grábense esto: para salir del miedo a la esperanza, tengo que anclar mi vida en un amor creativo. Y el amor creativo no es un simple sobrevivir al que nos llama el mundo, sino un sobreabundar. Pero al final queda la pregunta: ¿y cómo hago con mi debilidad, con mi pequeñez? Pues la única manera de sobreabundar es ir a la fuente que nos da ese amor. Es Dios el que al final nos sostiene. ¿Cómo salgo del miedo a la esperanza? Amando, pero sobre todo yendo a la fuente del amor, que es Dios. Pues, con este llamado a la esperanza, muchísimas gracias Alejandro, Carlos, Isabel y Rosario por haber estado este rato con todos nosotros. Un fuerte aplauso. En familia somos